Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el difícil momento que afrontan los acercamientos entre el gobierno colombiano y el ELN. Al mismo tiempo que la organización terrorista asegura que está preparada para concluir la fase confidencial de diálogos y dar inicio a una fase pública, arremete con su accionar criminal. Ante el incremento de los ataques del ELN que han tenido como blanco la fuerza pública y la infraestructura petrolera, el presidente Juan Manuel Santos ordenó intensificar las operaciones militares contra esa guerrilla. La noticia, el cruce de cartas entre el máximo comandante del ELN, alias Gavino, y el arzobispo de la ciudad de Cali, Darío Monsalve. En las misivas, Gavino aboga por la mediación de la Iglesia para destrabar los diálogos exploratorios e insiste en la necesidad de un cese bilateral del fuego. El punto clave de la noticia. Pese a que el gobierno, en clara advertencia, le ha dicho al ELN que lo está dejando el tren de la paz, es incierto hasta ahora dónde el clima de tensión actual entre las partes podrá afectar la continuidad de los acercamientos y el inicio de las conversaciones formales, más cuando el mandatario colombiano ha optado por negociar en medio del conflicto. Mientras por un lado el ELN enaltece su disposición para conversar de paz con el gobierno, por otro intensifica su escalada terrorista contra la fuerza pública y la infraestructura. Una estrategia de doble vía que nadie se explica, pero que la padecen civiles y militares víctimas del accionar criminal de esta agrupación terrorista. Pero el mensaje al ELN es, mire, los está dejando el tren de la paz. A juzgar por los recientes hechos de violencia, poco parece importarle al ELN las advertencias del presidente Juan Manuel Santos. Secuestros. Hay una familia sufriendo, unos niños pequeños que llaman a su papá. ¡Moncho, te queremos libre! Las súplicas de sus familiares, la exigencia del gobierno nacional y el clamor del departamento norte de Santander no han sido suficientes para que el ELN entregue a Ramón José Cabrales, secuestrado por esta organización criminal desde hace más de 5 meses. El gobierno de Juan Manuel Santos le ha dicho a la agrupación criminal que la liberación de Cabrales es una condición para que se inicien los diálogos formales de paz, pero hasta el momento Cabrales sigue privado de su libertad. De tener esperanza a que esto se solucione, por eso el mensaje de fortaleza. Sin embargo, este comerciante no es el único en poder de esta organización terrorista. Desde el pasado 3 de febrero, el ELN mantiene secuestrado al cabo segundo Jair de Jesús Villar Ortiz, quien fue plagiado en el municipio de Segovia, Antioquia. Escalada terrorista. En la madrugada de este lunes, 8 tatucos fueron lanzados contra las instalaciones de la Brigada 18 del Ejército Nacional en Arauca. Según informaron las autoridades, se registraron daños leves a las instalaciones de la institución y varios vehículos que estaban en la zona. En este mismo departamento, pero 3 días atrás, en el municipio de El Tampo, un francotirador del ELN asesinó a Edison Burbano Córdoba, un uniformado de la policía que se encontraba haciendo labores de patrullaje. Además, este miércoles en la mañana, 8 policías resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en el centro de Cúcuta, norte de Santander. De llegarse a establecer que haya sido el ELN, tenemos que estar señalando que podría ser una retaliación frente a los éxitos logrados en los últimos días. Ataques a la infraestructura. El blanco para la escalada violenta del ELN también ha sido la infraestructura. Según las autoridades, el pasado lunes en la noche, guerrilleros del ELN atentaron contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Cañaguata, en el departamento de Boyacá. Los responsables serían miembros del Frente Efraín Pavón Pavón. Además de la pérdida económica, se registraron graves daños al ecosistema que lo rodea. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen de nuestro tema de análisis de hoy en la noche.
ante la reciente escalada de los ataques del ELN, ¿cuál cree usted que deben ser las condiciones del gobierno colombiano para iniciar la fase pública de diálogos con esta agrupación terrorista? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también las cuentas de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora en Bogotá, Colombia, a Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial colombiano, director del Partido Centro Democrático. Bienvenido, señor Zuluaga. Jason, muy buenas noches, un saludo para toda la teleaudiencia en el continente americano y muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan importante no solo para Colombia, sino para toda América Latina. También nos acompaña en Bucaramanga, Colombia, Hernando Hernández, integrante de la Comisión Facilitadora de Paz entre el gobierno y el ELN, y lidera además los actos de conmemoración de los 50 años de la muerte del legendario cura guerrillero Camilo Torres este 14 de febrero. Bienvenido. Buenas noches, Jason. Un saludo para usted, para su programa, para los televidentes. Y muchas gracias por habernos invitado a participar de este tema. También está en nuestro Centro Internacional de Noticias con nosotros Fernando Vargas Kemba, es el director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Bienvenido. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Empiezo con usted, señor Óscar Iván Zuluaga. Están hablando de acercamientos de paz desde hace casi un año el ELN, y lo último que hemos visto es que su accionar terrorista no para. Atentados contra oleoductos, cilindros bomba contra instalaciones militares, el secuestro de un cabo del ejército. ¿Cuál puede ser la interpretación que pueden hacer los colombianos sobre la verdadera voluntad de esta organización terrorista? Debe quedar claro para todos que el ELN sigue siendo un grupo terrorista. No tiene vocación de paz. Está utilizando la misma estrategia que las FARC. Las FARC hace 3 años inició un proceso de negociación con el gobierno y el gobierno cometió el error de no exigir el cese unilateral de toda acción criminal. Y ellos siguieron secuestrando, atentando contra la infraestructura, extorsionando. Y es lo que hace el ELN, secuestra, atenta contra la infraestructura del país, atenta contra la población civil. Sigue con esa vocación terrorista. Y las posibilidades de hablar de paz así no generan ninguna confianza ni credibilidad. Los colombianos no podemos aceptar que el gobierno no exija una suspensión de toda acción criminal al ELN. ¿Cómo se va a iniciar un proceso cuando tienen personas secuestradas? Ya lo mencionaban ustedes, el caso del doctor Cabrales o del cabo Segundo Villar. Sería inaceptable, incomprensible que el gobierno adelante negociaciones sin exigir un cese de toda acción criminal unilateral al terrorismo del ELN. Al terrorismo no se le pueden hacer concesiones, y no se le pueden hacer concesiones desde el inicio. Tiene que haber posturas claras. El ejemplo de la negociación con las FARC no le sirve al país y no puede ser nuevamente la ruta que tome el gobierno para buscar unas negociaciones con el ELN. Hay que exigir la suspensión de todo acto criminal, la liberación de todos los secuestrados, suspender el reclutamiento de menores, que no sigan atentando contra los ciudadanos y los colombianos de bien, que no puedan seguir en el negocio del narcotráfico, como ha seguido, por ejemplo, las FARC en alianza con el ELN. Quiero preguntarle, señor Hernando Hernández, usted que conoce esta etapa de acercamientos que ha habido entre el gobierno de Santos y el ELN, ¿por qué ahora esta escalada terrorista cuando se supone que ya han avanzado en diálogos, en conversaciones exploratorias? Yo lo que pienso es que para nada le hace un bien al proceso y para dar inicio a los diálogos formales la confrontación y la escalada militar. A mí me parece que de manera inmediata se debe dar inicio a la etapa formal entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, en el entendido que ya hay un acuerdo de la agenda para iniciar esta fase oficial. Entonces reitero
que debe cesar esa ofensiva militar que hay entre el gobierno y el ELN, porque eso para nada ayuda a que de manera inmediata se den inicio a estas conversaciones. Señor Fernando Vargas, ¿es un riesgo que tenía que asumir el gobierno colombiano cuando decidió negociar en medio de la guerra sin un cese de hostilidades, o por lo menos demostrar que se podía con las FARC y ahora a empezarlo a hacer con el ELN? El gobierno colombiano inició conversaciones y diálogos con las FARC violando los derechos de las víctimas de las FARC. El gobierno colombiano nunca ha tenido misericordia ni respeto por las víctimas de las FARC ni el ELN en Colombia. Por eso llevó alegremente las conversaciones con las FARC y las lleva en el punto en que van sin reclamar. Por ejemplo, hoy las FARC acaban de anunciar que se comprometen a no seguir reclutando menores de edad en sus filas, pero nunca ha dicho cuándo va a devolver a sus casas, a sus hogares, a sus familias, a los miles de niños que tienen sus filas. El gobierno tampoco le exige eso. De manera que, respondiendo a su pregunta, el gobierno siempre comienza mal las conversaciones con estos grupos terroristas porque es que el gobierno nunca ha sido víctima de ellos. Si el gobierno hubiera sido víctima de ellos, si Juan Manuel Santos hubiera sido víctima de las FARC o del ELN, seguramente pensaría y actuaría como víctima, o sea, reclamaría primero los derechos de las víctimas, que consisten exactamente en lo que acaban de decir, en la devolución de los niños, en la suspensión de los secuestros, en la suspensión de los ataques contra la población civil, en la suspensión de las extorsiones. En eso, así es como se tiene que haber iniciado un proceso de paz, pero además, vuelvo y le repito, se cometió el error terrible que está cometiendo, que es poner como garantes países que, además de ser enemigos históricos de Colombia y de la democracia, son regímenes caminos a totalitarismos como Venezuela o regímenes absolutamente dictatoriales, tiránicos como Cuba, que ha sido entrenador, apoyador logístico y político y económico de las FARC y el ELN. O sea, eso es un error, tener una mesa de negociación en donde hay países interesados en que la paz de Colombia no se dé bajo las premisas que creemos los colombianos, sino bajo las ventajas de los grupos guerrilleros. Señor Zuluaga, ¿qué cree usted? ¿Por qué no han arrancado formalmente unos diálogos de paz con el ELN? ¿Qué ha faltado? El gobierno tiene que exigirle al ELN, como debía habérselo exigido desde el principio a las FARC, que la condición es que tiene que haber una suspensión unilateral de toda acción terrorista. Y el gobierno no hace sino darle vueltas a las cosas. Y entonces, mientras tanto, el ELN sigue actuando como grupo terrorista. Y entonces pareciera que quisiera seguirlo haciendo para presionar a que el gobierno se siente en los términos que el ELN quiere. El gobierno tiene que defender la vida y la integridad de los ciudadanos, lo decía el doctor Vargas. Tiene que defender el derecho a las víctimas. Los colombianos no nos pueden repetir la dosis de hacer un proceso sin condiciones, de hacer un proceso sin exigencia alguna y que tengamos que seguir soportando mientras el negocio habla, mientras el gobierno habla o negocia los actos terroristas por parte del ELN. Una paz así es una paz que no llega a buen término. Un proceso de esa fórmula no permite que esté basado en la defensa de la institucionalidad, que esté garantizándole la protección y la vida a los ciudadanos, el derecho a las víctimas, porque el ELN tiene una vocación terrorista, como la tienen las FARC, y lo muestran todos los días. Los hechos de estos últimos días son una prueba innegable de la vocación terrorista de las FARC. Y la única fórmula para negociar con el terrorismo es exigiéndoles la suspensión de toda acción criminal y defendiendo la vida honra de los colombianos con las fuerzas militares, cumpliendo el mandato de la Constitución y persiguiendo al terrorismo y a los actores al margen de la ley. No podemos repetir otra vez lo que el gobierno hizo con las FARC y no nos pueden llevar con el ELN a un proceso en las mismas condiciones. Se le dio el ejemplo al ELN y el ELN reclamará que entonces le den el mismo tratamiento, las mismas ventajas que el gobierno le entregó a las FARC y que hoy nos tienen en un proceso que tiene altos riesgos de impunidad y que se constituye en un mal ejemplo para el país. Es que una paz que no esté basada en la justicia no es un buen ejemplo y puede engendrar
violencia futura, al ser un mal ejemplo para futuros procesos de negociación. Sí. Señor Hernando Hernández, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha faltado? ¿O es que ha sido el gobierno colombiano más condescendiente con las FARC que con el ELN? Yo hago parte desde el año 1999 de una comisión facilitadora de paz entre el gobierno y el ELN. En esa comisión hacemos parte con el exprocurador Jaime Bernal Cuellar, María Emma Mejía, Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro, unos politólogos, Wilson Borja, y yo siempre he tenido la percepción de que los diferentes gobiernos, no solamente este, sino el anterior y el anterior, ven a esta guerrilla del ELN como el hermano menor de las FARC. Y entonces ellos han venido trabajando una lógica, en mi opinión, equivocada, que resolviendo el conflicto, resolviendo la paz con las FARC, el ELN por extensión va a llegar allí. Siempre lo he manifestado a los diferentes presidentes de Colombia, a la cual he tenido la oportunidad, y creo que es un error porque los diferentes gobiernos han subvalorado a esta guerrilla en particular. Es lo que yo pienso. Por ejemplo, desde noviembre del año pasado ya se acordaron los 6 puntos de la agenda para dar iniciación a estos diálogos. Contrario a las reuniones anteriores, siempre que terminaban un ciclo se ponían de acuerdo para la próxima reunión el país y el día. En esta oportunidad, según hemos tenido información, la Comisión de Paz, el gobierno no fijó cuándo iba a ser la próxima reunión. Hemos escuchado por los medios de comunicación al ELN finalizando el año y al gobierno que ya todo está listo, pero no entendemos los colombianos por qué no se da inicio de una vez por todas a estas conversaciones en la etapa formal. Pues al mismo tiempo que el ELN incrementa su accionar terrorista en varios puntos de Colombia, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, reveló que ha cruzado mensajes con el máximo jefe de la agrupación criminal, alias Gavino, para tratar de destrabar la fase exploratoria de diálogos con el gobierno. La carta que recibo yo del comandante Gavino supone que quiere esa intervención nuestra, la valora, y que quieren desatrancar los diálogos exploratorios, quieren que se decrete una tregua bilateral o un cese bilateral del fuego y las hostilidades, y reafirman pues que con el espíritu de Camilo Torres Restrepo, cuyo cincuentenario se va a celebrar ahora el lunes próximo, el cincuentenario de su muerte, quieren seguir por la vía de la no guerra. La guerra no es vía para la paz, lo dice. La guerra se ha vuelto guerra sucia en Colombia y ya es una degradación desbordada, para usar las mismas palabras de la carta, del conflicto. Por lo tanto, yo creo que hay una voluntad de seguir en los diálogos exploratorios. Lo que hay es que lograr más coherencia del gobierno y también de parte de ellos para que se salga de este círculo vicioso de que nosotros estamos en una ofensiva para debilitarlos a ellos o ellos están en una ofensiva, en una defensiva para contrarrestar los ataques. Señor Fernando Vargas Kemba, ¿la Iglesia Católica podría jugar un papel decisivo para destrabar, desestancar este proceso de paz y permitir la libertad de los secuestrados que tiene el ELN? Claro que sí, la Iglesia Católica juega un papel importante en el ELN. Bástenos recordar que la Iglesia Católica tiene un cordón umbilical con el ELN, eso es innegable en la historia de la conformación del ELN. Han militado guerrilleros, curas de la teología de la liberación marxistas dentro de la Iglesia que han alimentado la ideología del ELN, como el cura Camilo, como tantos otros curas, partiendo del español Manuel Pérez, que llegó a ser comandante del ELN en Colombia. Imagínense ustedes si la Iglesia Católica tiene o no
un sector de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, tiene una influencia poderosa en el ELN. Es que eso es lo sorprendente de este grupo terrorista, es eso, que tiene una influencia supuestamente cristiana, para vergüenza de los cristianos, en sus filas de un sector de la Teología de la Liberación. Y así como quieren celebrarle ahora o conmemorarle ahora los 50 años de la baja de Camilo Torres en guerrillerado y dado de baja en combate en Patio Cemento en Santander, ahora próximamente el domingo, también deberían conmemorar el asesinato de Monseñor Jaramillo, que lo asesinó el ELN, o deberían conmemorar el asesinato del padre Beltrán, asesinado en Santander, o el asesinato de tantos pastores evangélicos asesinados por el ELN. Es que el ELN tiene un radicalismo teológico impresionante, en donde la Iglesia Católica, un sector de la Iglesia Católica, que ellos saben a quiénes me estoy refiriendo, y que ha sido publicado en nuestros estudios, ellos son responsables de esa actividad y de ese comportamiento criminal del ELN. Ellos deberían igualmente hacer una presión, como el sindicalismo colombiano. Hay un sector del sindicalismo colombiano muy compenetrado con las historias del ELN, y hay un sector en Alemania muy compenetrado con la financiación del ELN, y bástenos recordar a la Mannesmann o a los Maus. Es que en el ELN confluye mucha maldad. Ya vamos igual a tocar un tema sobre eso justamente, en una denuncia que está ocurriendo a propósito del homenaje que se va a hacer a Camilo Torres. Quiero preguntarle, señor Oscar Iván Zuluaga, por las condiciones que pone el gobierno, y es la libertad de los dos secuestrados, Ramón José Cabrales, administrador de empresas, y también el cabo Jair de Jesús Villar Ortiz. ¿Esta condición es la que está de pronto empantanando el proceso, o es más bien por el lado de la carta que Gavino le manda al Monseñor de Cali, donde dice que quiere un cese bilateral al fuego? Jason, no es solo de ellos dos, porque no puede ser que haya secuestrados de primera o de segunda, es de todos. Es que ¿cómo se va a sentar el gobierno si tienen secuestrados? Eso es un crimen atroz, es un delito de lesa humanidad. Eso no lo puede permitir el gobierno ni la sociedad colombiana. Todos los secuestrados tienen que estar liberados. Eso sí es mostrar una voluntad por querer avanzar en la paz. Y claro, al igual que las FARC, lo que pretenden es un diálogo entre iguales. Es que ellos son terroristas. Es que tanto las FARC como el ELN secuestran y es lo mismo, extorsionan y es lo mismo, están en el negocio del narcotráfico, es lo mismo. Por eso son grupos terroristas, porque atentan contra los ciudadanos de bien, porque cometen crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Y por eso jamás un Estado institucional como el nuestro puede aceptar igualarse con un grupo terrorista que secuestra, que extorsiona, que atenta contra los civiles, contra la población inocente. Y ahí es donde tiene que haber claridad en las condiciones desde el inicio, para poder garantizar que es un proceso que es serio, que genera confianza y credibilidad, no un proceso como nos ha ocurrido en estos 3 años con las FARC, lleno de desconfianza, porque las FARC han seguido atentando contra los ciudadanos de bien, siguen en el narcotráfico. ¿Cómo vamos a entender los colombianos que después de 3 años de estar negociando, el área de cultivos ilícitos ha aumentado más del 50%? Hoy la producción de cocaína está llegando a las 500 toneladas año, una cifra que no se veía hace muchos años. Negocio alimentado por las FARC y por el ELN. En muchas regiones del país se denuncia que hay guerrilleros de las FARC que se ponen hoy el uniforme de la guerrilla del ELN. Son lo mismo, no hay diferencia. Son actores terroristas que atentan contra la sociedad y contra los colombianos de bien.